Hola a todos, bienvenidos al último vídeo que dedicamos al desarrollo de la unidad del Imperio Bizantino y hoy vamos a hablar de la sociedad y de la cultura. Bien, en primer lugar nos referiremos a la sociedad y habría que comentar que la sociedad bizantina estaba dividida en tres niveles. Vamos a tener un nivel superior que va a estar formado por la aristocracia, es decir, los nobles y los altos cargos de la Iglesia. Ellos van a ser los dueños de las grandes tierras, de los latifundios, como ya comentamos al hablar de la economía, y también van a ocupar los altos cargos en la administración. Los altos cargos del funcionariado y del gobierno van a estar en sus manos. En un nivel intermedio vamos a tener a funcionarios del Estado, es decir, lo que ya comentamos de personas pagadas por el Estado y que trabajarán para él. El resto del clero, no el alto clero, sino el clero medio y bajo, los ricos comerciantes y también campesinos libres, es decir, personas que son dueñas de sus propias tierras y que trabajan en ellas y por lo tanto no trabajan para un señor, como serían los siervos de los que hablaremos a continuación. Y, como ya hemos contado, bueno, en el nivel más bajo tendríamos por un lado a esos siervos que son campesinos que trabajan en tierras de otra persona, trabajan para otra persona y normalmente están vinculados a la tierra, es decir, no pueden abandonar esa tierra para irse a otro sitio. Y también, incluso por debajo de los siervos, pues vamos a tener a los esclavos. No lo hemos comentado, pero lógicamente encima de esta pirámide tendríamos al emperador y a la familia imperial. Bien, vamos a comentar también relacionado con la sociedad la importancia que tenía la iglesia en Bizancio. La iglesia bizantina pues va a tener muchísima influencia en la sociedad, va a ser quien va a coronar al emperador, que le va a dar el carácter sagrado. Aquí, lógicamente, en la imagen aparece la figura de Dios, de Jesús, pero lógicamente en la tierra quien coronaba era la iglesia. Van a tener, como ya hemos comentado anteriormente, grandes propiedades, grandes territorios del que sacaban gran cantidad de riqueza, y controlaban también espiritualmente a la población, decían cómo debía de comportarse el pueblo a nivel espiritual, los pecados y todo ese tipo de cosas. Pero a pesar de esta importancia y de esta influencia, tuvo también varios problemas a lo largo de la historia bizantina. El primer acontecimiento del que vamos a hablar son las llamadas luchas iconoclastas, que se dan durante el siglo VIII y el siglo IX. Y en esta, pues parte del clero y de la sociedad van a estar enfrentadas con algunos emperadores, sobre todo por el problema de que se va a prohibir el culto a las imágenes sagradas, los iconos. En esta imagen vemos cómo están pintando de blanco para destruir o para eliminar, ¿no?, un icono. Vemos aquí la cal, ¿no?, están aquí encalándola para que no se vea. O hacían esto o también las rompían o las destruían. Finalmente, el problema se soluciona y se vuelve al culto a las imágenes. Pero esta crisis, esta lucha iconoclasta fue bastante importante. El otro gran problema relacionado con la Iglesia va a ser el cisma de Oriente. Se va a producir por la lucha, por la rivalidad entre, por un lado, el patriarca de Constantinopla, representante de la Iglesia bizantina, y el Papa de Roma. Esto llevará a que durante mucho tiempo intentaban luchar por quién era la cabeza de la Iglesia, quién era más importante para la cristiandad, y definitivamente en 1504 se va a producir una separación entre ambas iglesias y por lo tanto tendremos la Iglesia occidental por un lado y la Iglesia oriental, la ortodoxa. La Iglesia ortodoxa por otro lado se separarían y serían dos iglesias independientes, dos cultos, dos maneras de realizar las liturgias, etc. Vamos ahora a hablar del arte en Bizancio. El arte en esta época, como en época imperial y en otros momentos de la historia, va a servir para mostrar el poder de quien manda, en este caso de los emperadores y de la Iglesia. Y sus manifestaciones más importantes, las representaciones más importantes de este arte, fueron la arquitectura por un lado y luego los mosaicos y la pintura, las imágenes sagradas que se llaman iconos. Bien. Respecto a la arquitectura, se usaban materiales pobres, en general ladrillo, pero se cubrían, para demostrar riqueza, pues se cubrían o bien con mármol en el exterior y con mosaicos en el interior. Ya hablaremos de los mosaicos más adelante.
Los elementos característicos de este arte pues eran las columnas, los arcos de medio punto y las cubiertas planas o abovedadas, las cúpulas sobre pechinas. Ya hablaremos de ello cuando hablemos de cómo eran las iglesias. Los arcos de medio punto son los arcos que son una semicircunferencia. Bien, vamos entonces a ver el ejemplo más importante dentro de la arquitectura, que serán las iglesias, ¿no? Bien, el tipo de planta que tendrán estas iglesias, es decir, cómo están construidas, la forma que tienen, imaginemos que la miramos desde arriba, pues serían de planta rectangular, formaría un rectángulo, también a veces un cuadrado, octogonal, tiene 8 lados, como vemos en esta representación, esta planta, y también podrían ser de cruz griega. De cruz griega es una cruz que sus brazos miden igual. La cruz latina tiene un brazo más corto y otro más largo, pero la cruz griega es igual, tiene los dos brazos de las mismas dimensiones. Luego las cubiertas pueden ser adinteladas o con cúpulas sobre pechinas. La cúpula sobre pechina es una manera de colocar la cúpula, que sería esto, sobre un recinto cuadrado. La zona que sobraría para que encajara se utiliza para que encaje esta construcción de aquí, que es una especie de triángulo con los lados redondeados. Esto por dentro llegaría hasta el fondo, hasta la intersección, que se llaman pechinas. Es una solución para encajar, como decimos, la cúpula dentro de un recinto de forma cuadrada. También como ejemplos de este tipo de iglesias pues tenemos la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla. Aquí vemos las cúpulas y las zonas de cubiertas adinteladas, que son cubiertas adinteladas, quiere decir que el techo está cubierto de manera horizontal, no con bóveda de arco ni nada de eso. Esta sería, como decimos, la Basílica de Santa Sofía. Aquí sería una imagen que se vería también en el interior, bien, y aquí sería una fotografía del interior en la que podemos ver esa cúpula, y aquí esto que estoy marcando sería este triángulo redondeado, sería una pechina, esta sería otra, y por aquí vendrían las otras. Otro ejemplo sería la iglesia de San Vital de Rávena, que es la iglesia que hemos visto antes, que tenía una planta octogonal. Pues esta iglesia, el arco de medio punto es estos arcos de aquí, como vemos, son arcos que son una semicircunferencia, es un arco que ya usaban los romanos. Y por dentro pues es así. Y aquí se ve también como se veía en la Basílica de Santa Sofía, que por dentro, ya lo veremos con más detalle, estaba cubierta de mosaicos. Todos estos son mosaicos que se utilizaban para decorar. Aquí. Bien, pues hablando de los mosaicos y de los iconos, pues los mosaicos en primer lugar son dibujos formados por pequeñas piezas de cerámica que se llaman teselas. Si vemos, son pequeñas piececitas de colores que van formando un dibujo. Decoraban, como ya hemos comentado, el interior de las paredes y las cúpulas. Como vemos aquí, todo esto son mosaicos, es decir, todo esto está hecho con figuras de cerámica de color pequeñita, y representaban normalmente temas religiosos. Normalmente siempre, o casi siempre, representan temas religiosos. Le decimos que representa el arte para representar el poder de quien gobierna, por lo tanto, de la iglesia. Estaba pagado por la iglesia y el emperador también costeaba estas obras y también lo hacía para fomentar su importancia dentro de la religión y para darle importancia a la iglesia. Respecto a los iconos, pues los iconos serán pinturas que se hacen normalmente sobre madera, sobre tabla. Es decir, no se pinta sobre un lienzo, sino directamente se le da una capa normalmente de yeso y sobre eso se pinta, pero es sobre una madera. Y es muy característico el uso del color dorado. Todo esto es dorado, pan de oro, es muy característico de los iconos bizantinos. Y también, como ya vemos, pues representan motivos religiosos. Bien, pues hasta aquí la sociedad y el arte y en general la unidad del Imperio Bizantino. Espero que os haya sido útil y gracias por verlo.